Buenas tardes, bienvenidas todas y todos a esta sesión de nuestro módulo sobre geoingeniería. Este es el módulo 17, debates actuales sobre geoingeniería y cambio climático. En este ciclo que tenemos que se llama ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Hoy tenemos una presentación muy interesante, estamos muy agradecidos con nuestro invitado y nos va a hablar de remoción y captura de CO2, agenda global. Él es el doctor José María Valenzuela de la Universidad de Oxford. Les cuento un poco de nuestro invitado. Trabaja sobre innovaciones institucionales en materia de cambio climático y energía. Es investigador postdoctoral en el Instituto de Ciencia, Innovación y Sociedad de la Universidad de Oxford. También es miembro activo del programa de escenarios de Oxford y miembro del Comité Científico del Programa de Energía del Colegio de México. Es doctor en políticas públicas por la Universidad de Oxford y se formó como investigador en política internacional en el Colegio de México, la Universidad de Chicago y la Universidad de Tsinghua. En el gobierno mexicano trabajó en la subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Energía entre 2011 y 2014 y ha colaborado con organizaciones como WWF, WRI y el Laboratorio de Energías Renovables de Estados Unidos. José María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y venirnos a contar lo que has estado estudiando sobre la captura de CO2. Adelante, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es una serie de conversaciones muy interesantes. Afortunadamente están todas en línea, así que quienes no hemos podido conectarnos en vivo, hemos podido ponernos a corriente y valen mucho la pena. Lo digo para los otros participantes en esta sesión que si no llegan a ver las otras sesiones, la verdad es que valen mucho la pena. Bueno, de nuevo, gracias a Francisco por la presentación, a la Universidad Nacional por organizar esta charla. Yo soy José María Valenzuela, naturalmente mexicano, como habrán escuchado con la introducción. Trabajo para el Instituto de Ciencia, Innovación y Sociedad de la Universidad de Oxford. Y bueno, hice un pequeño cambio al título de la presentación. No es la remoción de carbono una agenda global, sino la remoción de carbono una agenda global. Me parece importante porque, como veremos en algún momento, realmente mucha de esta discusión se trata de definir la agenda propia para cada país y para cada región, que no necesariamente es similar a la agenda, por ejemplo, que trabajamos en la Universidad de Oxford con una visión particularmente pues, centrada en preocupaciones europeas, a pesar de ser o soluciones europeas, a pesar de que este es un problema global. Yo particularmente trabajo sobre electricidad de bajas emisiones. Voy a hablar el día de hoy además sobre remoción de CO2 en el océano y remoción de CO2 en ecosistemas superficiales. La primera foto es de Escocia, la segunda foto es de un experimento sobre alcalinización del océano en el Mar del Norte, del que les voy a platicar un poco. Y la tercera foto es, de hecho, en la Ciudad de México. Bueno, como es importante mencionar que el trabajo que hacemos es en ciencias sociales y estudios interdisciplinarios. Normalmente trabajamos con equipos de ciencia de otras disciplinas, ingenierías aplicadas, pero con una perspectiva de colaboración interdisciplinaria. Voy a mencionar un poco el día de hoy dos proyectos en los que trabajo. Uno llamado Gobernanza y Estándares para la Carbono Neutralidad, financiado por la organización ClimateWorks, y el segundo sobre un proyecto OceanNet sobre emisiones negativas en el océano, financiado por la Unión Europea. Y bueno, también mencionaré un reporte en el que participé, del cual utilizo mucho para esta presentación, que se llama el estado de la remoción de dióxido de carbono, o el State of CDR Report. Permítanme. Creo que ya tenía un problema con la presentación. Bueno, ¿por qué hablamos de captura de CO2? Porque es importante. Voy a utilizar estas siguientes diapositivas, los diagramas y las gráficas del IPCC. La razón por la que hablamos y discutimos de remoción de carbono es como en este diagrama de la bañera,
porque en el ciclo de carbono afectado por las emisiones que producimos como sociedades, una parte del carbono que se emite por los humanos y por fuentes naturales sale de la atmósfera a través de un ciclo natural del carbono, del cual muchos de ustedes seguramente conocerán, inclusive mucho más que yo. Pero hay otro componente, otra manera de asegurarnos que ese CO2 salga a la atmósfera, que es a través de mecanismos completamente intencionales humanos, que en este caso llamamos emisiones negativas o remoción de CO2, y que en este caso hicieron muy bien los autores del IPCC en mostrar con rojo como no probados o con mucha incertidumbre. Son en muchos casos tecnologías que no hemos probado lo suficiente y que cuando las proyectamos a futuro realmente nos enfrentamos con grandes incertidumbres porque no sabemos si la tecnología va a estar ahí, si la capacidad va a estar ahí, o si las mismas sociedades van a estar dispuestas a que se implementen estas alternativas que pueden tener un gran impacto en nuestros ecosistemas y nuestra vida cotidiana, ¿no? Un poco para retomar esta idea de una manera más formal, traduzco una cita del reporte de síntesis para hacedores de política del sexto informe de evaluación del IPCC. Alcanzar emisiones cero netas de gases de efecto invernadero requiere primordialmente reducciones profundas de emisiones de CO2, de metano y otros gases, e implica emisiones negativas netas de CO2. La remoción de dióxido de carbono será necesaria para alcanzar emisiones negativas netas de CO2. Y esa es la idea con la que es importante iniciar. La remoción de dióxido de carbono será necesaria para alcanzar emisiones negativas de CO2. ¿Cómo se ve ese concepto en estas gráficas? Bueno, lo que podemos ver es justamente que en las trayectorias de emisiones, de 2 grados centígrados y 1.5 grados centígrados, los gases de efecto, el balance de gases de efecto invernadero que emitimos y que de alguna manera capturamos o del ciclo natural del carbono absorbe de la atmósfera o a través en ecosistemas superficiales continentales o en el océano, debe llegar a un balance neto cero o más allá de eso en la segunda mitad del siglo XX y particularmente en las últimas 2 décadas del siglo. Esto es para todos los gases de efecto invernadero, pero realmente tenemos mayor capacidad de incidir en la captura de un gas de efecto invernadero que es el CO2, más que en otros, ¿no? Entonces, cuando vemos el balance global de emisiones de gases de efecto invernadero para CO2, lo que sabemos es que la meta de 1.5 grados requiere que lleguemos a un balance cero por ahí de 2050, mediados de siglo, y a partir de ahí realmente tener un balance negativo, ¿no? Que puede ser realmente muy importante. Aún para la meta de 2 grados es importante llegar a ese nivel, a ese balance cero y a partir de ahí seguir hacia un balance negativo, porque hay otros gases en los cuales el balance siempre va a ser positivo, como lo puede ser en el caso del metano, ¿no? Al final vemos en la última gráfica, vemos un poco este mismo contraste entre gases de efecto invernadero y CO2 y el tiempo en el que tenemos que tener un balance cero neto, que en el caso de CO2, de nuevo, es en la década de 2050, para mantener el 1.5 grados, la meta de 1.5 grados. Ahora, esta meta de 1.5 grados está expresada para el año 2100. Lo más probable, dado las condiciones actuales de política pública, de la economía, es que sobrepasemos esa meta de temperatura de 1.5 grados. Es decir, que la sobrepasemos, lo que en inglés llaman un overshoot, lo que quiere decir que serán necesarias las emisiones negativas de CO2 para regresar a ese nivel de 1.5 grados en 2100, ¿no? Podemos pasar un poco y de todos modos intentar regresar a ese nivel de 1.5 grados centígrados, para lo cual pues necesitamos no solamente reducir más rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero y otros gases, como el metano,
de modo que aún si pasamos el 1.5, pues que no lo pasemos por mucho, pero en ese caso, si pasamos del 1.5, con más razón son importantes las emisiones negativas netas de CO2 y cualquier tecnología o cualquier mecanismo que tengamos para remover CO2 de la atmósfera. Digamos, esta es la razón por la que discutimos este tema y por la cual hay tanta investigación sobre este conjunto o diferentes conjuntos de tecnologías. Realmente hay una lista expansiva, pues hay unas listas muy expansivas de todo lo que podríamos considerar como remoción de CO2. Hay muchas maneras en las que podemos presentar configuraciones de tecnologías en esta materia. Esta es una selección que a mí me parece funcional porque nos permite enfatizar realmente qué es lo que hacemos como sociedades para remover el CO2. En un primer conjunto de actividades, realmente lo que estamos haciendo es aprovechar la biomasa y el material orgánico que tiene que ver con reforestación, afforestación, restauración de turberas, humedales, mejoras en el manejo de bosques, agroforestería, carbono azul en humedales, suelos agrícolas y pastizales, y la producción de biocarbón, o como también se le llama, hidrocarbón. El segundo conjunto, bueno, naturalmente ya lo habrán visto, todas estas tienen que ver con procesos de ecosistemas terrestres o costeros. O ecosistemas biológicos en océanos, como puede ser en el carbono azul. Hay un segundo conjunto que se refiere en el cual recurrimos a secuestrar en depósitos geológicos o en materiales que sean ricos en carbono el CO2 capturado del aire o de plantas industriales. Esta es la captura directa de CO2 del aire para su secuestro y la captura de CO2 de plantas de generación eléctrica o térmica que utilizan bioenergéticos, biocombustibles. Muchos autores llaman a este subconjunto de soluciones ingenieriles porque esencialmente requieren infraestructura, dependen de infraestructura industrial, digamos, como la conocemos, ¿no? Mientras que muchas de las actividades del primer conjunto las asociamos con algo que se llama soluciones basadas en la naturaleza, aunque muchas de ellas realmente requieren procesos industriales muy sofisticados y mucha infraestructura, como puede ser la producción de biocarbón a grandes escalas, o como lo es la agroforestería en muchos sitios del mundo. Finalmente, hay un último conjunto que puede ser mucho más largo que los tres que yo he elegido presentar, donde aprovechamos procesos químicos o fisicoquímicos y bioquímicos que aceleramos a través de la integración de materiales, la gestión de materiales y la aplicación, el uso de energía mecánica, térmica, eléctrica en superficie continental, en la litosfera y en los océanos, ¿no? Estos incluyen la meteorización acelerada, que es este proceso en muchos tipos de rocas o de materiales, como puede ser el cemento de concreto, de que naturalmente a lo largo de siglos van integrando CO2 al mismo material, de alguna manera capturando ese CO2. El punto es cómo aceleramos ese proceso. Esa es la meteorización acelerada, mientras que la fertilización del océano se trata de el uso de nutrientes como el hierro para asegurar que haya explosiones de crecimiento de material biológico en el océano, y la alcalinización del océano, que requiere el uso de procesos electroquímicos o minerales especiales, como lo puede ser la cal, para incrementar la alcalinidad del océano y permitir que el océano acelere el proceso de secuestro de CO2. Es importante explicar qué no consideramos o qué no deberíamos de considerar como remoción de CO2. En el reporte en el que voy a hablar un poco más en las siguientes diapositivas, el State of Carbon Dioxide Removal, hacen muy claro esta combinación de principios principio 1, se debe capturar el CO2 de la atmósfera. Segundo principio, se debe de almacenar de manera durable.
Y tercer principio, que debe ser algo adicional a los procesos naturales, ¿no? Si se trata de la captura de CO2 que hace el Amazonas o, digamos, cualquier ecosistema existente en este momento, bueno, no deberíamos de considerarlo como parte de estas actividades de remoción de carbono impulsados por sociedades humanas. Pero bueno, digamos, desde la perspectiva de que de todos modos estarían ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos, por ejemplo, en estos casos, producción forestal que se utiliza después para producir biocarbón o producir energía en una planta de energía eléctrica con sistemas de captura de CO2, y ese CO2 se termina almacenando como biocarbono, como gas en un depósito geológico. Bueno, esto, digamos, cumple con esos tres principios. Si el CO2 que capturamos lo utilizamos para producir combustibles de síntesis que pueden utilizarse en la aviación, bueno, y lo utilizamos en efecto como combustible, ese CO2 se vuelve a emitir en la atmósfera, entonces no cuenta como remoción. Y finalmente, si es CO2 capturado en una planta eléctrica, por ejemplo, que utiliza combustibles fósiles, y lo volvemos a almacenar, tampoco es remoción, porque realmente ese combustible fósil, podríamos decir, pues no tendría nada que hacer en forma de CO2 en la atmósfera, ¿no? Ahora, vale la pena preguntarse si estas actividades, ¿no? Todo este conjunto de actividades son geoingeniería. Nosotros no utilizamos el término geoingeniería en la Universidad de Oxford y, digamos, los equipos que trabajamos en este tema de captura de remoción de CO2, no lo definimos como geoingeniería de manera cotidiana, no tenemos esa discusión. En otros foros internacionales científicos tampoco se utiliza de esa manera como conjunto, pero yo creo que es válido pensar que algunas de estas intervenciones, que además están pensadas para hacer a gran escala, pues podrían considerarse conceptualmente como geoingeniería, ¿no? Como por ejemplo en el caso de una alcalinización masiva, digamos, de escala industrial de océanos, por ejemplo. Y vamos a hablar de ello más adelante conforme avancemos en la presentación y en la sección de preguntas. Entonces, permítanme mencionar un poco este reporte sobre el estado del dióxido de carbono que se publicó por primera vez en enero de este año y que esperamos poder publicar a partir de ahora todos los años, liderado por un conjunto de instituciones principalmente en Estados Unidos, Reino Unido y Europa, con una visión de las preocupaciones de política pública, pues también de estos países del Atlántico Norte, que yo creo que de todos modos es bueno que se conozca en otros lugares, a pesar de que las prioridades y las preocupaciones puedan ser diferentes, ¿no? Entonces, el primer resultado de este reporte anual es que hay en este momento alrededor de 2 gigatoneladas de CO2 al año de remociones, que son esencialmente a través de sumideros naturales. Es decir, 2 gigatoneladas, que representan algo así como 3 veces las emisiones anuales de México, están siendo removidas de la atmósfera a través de sumideros naturales con algún tipo de intervención humana, que puede ser, por ejemplo, estos parques naturales que tienen actividades de conservación. Esto depende mucho de la regulación internacional sobre cómo se plantean los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Pero bueno, el otro punto clave es que solo el 0,1% o 2 millones de toneladas al año son remociones que en este momento ocurren por nuevos métodos, ¿no? Esto es un conjunto de métodos que no consideraríamos como, por ejemplo, que son tradicionales, como puede ser la reforestación, la forestación y la restauración de ecosistemas, principalmente de bioenergía con captura de CO2, es la mayor parte de este componente, la producción de biocarbón, que tiene una función específica de remoción, y algunas otras soluciones que pueden ser, por ejemplo, el uso de CO2 en mineralización. Digamos, por ejemplo, hay en Islandia un proyecto para capturar CO2 directamente del aire, inyectarlo en depósitos geológicos, no petroleros, sino de minerales, que tienen la posibilidad de absorber o, digamos,
de alguna manera absorber el CO2 o integrar el CO2 en el material mismo, de modo que quede secuestrado de manera permanente o por miles de años. Entonces, una de las razones por las cuales la discusión es un poco confusa cuando hacemos estas listas de qué es la remoción de CO2 y cuáles son las maneras, es que los reservorios de carbono son muy diversos, ¿no? Y tienen características muy diversas desde una perspectiva, por ejemplo, de qué tanto tiempo podemos tener certidumbre de que este CO2 va a estar fuera de la atmósfera, capturado en, por ejemplo, en una superficie continental, que puede ser en cultivos, donde en un cultivo, digamos, la captura es muy breve. En los árboles puede ser mucho más larga, décadas o cientos de años, pero no necesariamente lo serán miles de años, como lo puede ser en otras alternativas. Cultivos, suelos, árboles, humedales. En productos podemos pensar en CO2 concentrado que se utiliza en algún proceso industrial. Químicos, cuando los químicos se utilizan como combustibles, recuerden el principio 2, si se utilizan como combustibles y el CO2 es emitido de nuevo a la atmósfera, bueno, ya no estamos hablando de una remoción, aunque sea un depositorio, un reservorio temporal de ese carbono. Materiales agregados como cementos o concretos enriquecidos con CO2, madera para la construcción, que en este momento apenas empezamos a incorporar en inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero en diferentes países, en océanos como CO2 disuelto, como biomasa acuática, ¿no? Pensamos en las algas, sedimentos marinos, biocarbonatos, que son pequeños seres cuya estructura es esencialmente hecha con carbón. Y finalmente en la litosfera, estos reservorios de petróleo que normalmente asociamos a los proyectos de captura geológica de CO2 que durante décadas ha propuesto la industria petrolera, acuíferos salinos y depósitos minerales donde, una vez más, los minerales pueden de manera paulatina, relativamente rápida, incorporar el CO2 como parte de los materiales. Pero bueno, digamos que este es un mundo complejo donde además podemos pensar en diferentes etapas, ¿no? Un reservorio de árboles que después se utiliza para producir biocarbón como biocarbón y que después se utiliza para regresarlo al suelo. Entonces, digamos que no es que cada uno de estos componentes en sí mismo represente una forma de remoción, sino son digamos que los ladrillos que nos ayudan a estructurar soluciones de diferentes tecnologías de captura o procesos de captura y su remoción relativamente permanente de la atmósfera. Uno de los componentes interesantes del reporte es sobre el estado de la investigación en el tema. Y bueno, la conclusión no necesariamente será muy sorprendente, tal vez sí lo sea, el hecho de que el principal sitio donde se desarrollan patentes sobre estos diferentes temas es en China y solo después Estados Unidos. Y hay una alta concentración de investigación en estos dos países, pero es interesante ver que China es el país con más patentes en estos temas y que los temas donde hay más patentes realmente es en el área de suelos, de suelos y de recarbonización de suelos, seguido de aforestación y reforestación y finalmente de restauración de ecosistemas. Es interesante porque estas temáticas normalmente se asocian a soluciones basadas en la naturaleza, pero al parecer hay muchas actividades de investigación científica, en este caso publicaciones. En el caso de patentes la estructura es un poco diferente, pero hay mucha investigación científica que se publica en publicaciones académicas sobre estos temas principalmente. Bueno, voy a empezar a entrar un poco más a los detalles de los problemas de gobernanza, que es además mi especialización, y voy a entrar al tema de gobernanza utilizando uno de los ejemplos pues, más complicados, que es el de la alcalinización del océano, en el cual también tengo la oportunidad de trabajar. Es complicado de entrada porque muchas de estas tecnologías no están probadas, ni siquiera o apenas estamos comenzando, o los científicos apenas están empezando a desarrollar los primeros experimentos en campo sobre estos temas. Se conoce poco, las consecuencias son poco conocidas todavía,
Y lo más interesante de todo esto es que una de las principales soluciones de alcalinización del océano, que es el uso de cal u otros, o rocas basálticas, pero pensemos en el cal, que es algo muy presente para todos los mexicanos que conocemos la nixtamalización. Es algo, digamos, disponer de cal en el océano es algo que en este momento está prohibido por la regulación ambiental internacional. Entonces, además, es justo este tipo de soluciones tecnológicas nuevas o que se están empezando a estudiar con mucho más detalle, en las que existen muchas razones por las cuales debemos de tener cuidado en cómo se implementan y si decidimos implementarlas o si a través de la investigación decidimos que es mejor que no las implementemos. Es un proyecto, el proyecto Oceanets, sobre emisiones negativas en el océano. Es un proyecto financiado por la Unión Europea con la participación de principalmente universidades en Europa y en Islas Canarias y Universidad Australiana, en la que participamos también nosotros como científicos sociales acompañando otros procesos de equipos de investigación en ciencias del mar, biología marina, química del océano y ingenieros de proceso que están trabajando en estudios, por ejemplo, como de análisis de ciclo de vida. Cuando pensamos en alcalinización del océano, realmente estamos pensando en dos grandes grupos de soluciones. Uno que es el uso de minerales como la cal, que seguimos en este proceso que empieza desde las minas de cal, la producción de cal con muchos combustibles fósiles en este momento, hasta su distribución en el océano, para permitir que el océano alcance un cierto nivel mayor de alcalinidad y eso permita que en la interacción con la atmósfera el océano pueda absorber más CO2 a través de procesos. No es un proceso solo químico o físico, es un proceso de hecho bioquímico, como se integra el CO2 en el océano, tiene que ver con microorganismos y organismos biológicos que procesan ese CO2. Y el segundo proceso realmente depende de procesos electroquímicos o de uso de salmueras de plantas de tratamiento de aguas residuales para generar ciertas soluciones de agua de mar con mucha mayor alcalinidad. En vez de poner un mineral alcalino, procesamos el agua de modo que el agua sea en sí misma alcalina. Otros procesos en los que a mí no me ha tocado participar, estudiar, incluyen la biomasa costera, algas y relación con humedales. Pero bueno, pensando en estos dos grandes procesos, es bien importante, y eso es algo en lo que nosotros tratamos de hacer mucho énfasis, en reconocer que para que tenga éxito, sí es posible, si los científicos especialistas en el océano concluyen que es relativamente, que no hay grandes riesgos para los ecosistemas marinos, el uso de la cal como una forma de remover CO2 a través de la alcalinización. Si el conjunto de científicos del océano llegaran a esa conclusión, aún así, tendríamos que asegurarnos que esa cal que producimos sea de muy bajas emisiones o de cero emisiones. Y para lo cual necesitaríamos tecnologías como, por ejemplo, la captura geológica de CO2 o el uso de insumos como el hidrógeno o procesos de gasificación que permitan una captura más pura del CO2. Porque si la producción de cal no es de bajas emisiones, en su conjunto, el mecanismo no contribuye a reducir emisiones de CO2. Es decir, las emisiones de CO2 que se absorben o que se remueven de la atmósfera en el océano, las estaríamos emitiendo en la producción de cal si lo hacemos con un mecanismo tradicional. Entonces, pensemos cómo se empiezan a volver todavía mucho más complejos estos procesos. Una de las cosas que nosotros hacemos como investigadores de ciencias sociales en estos procesos es discutir con actores de la industria, de la cal, organizaciones ambientalistas, gobiernos, qué condiciones tendrían que existir para que, podamos ver esta tecnología siendo implementada
en 2035 o en 2040. Y realmente los retos regulatorios son tales que uno realmente piensa que estas soluciones son más bien de muy largo plazo y que cuando los autores del IPCC dicen son soluciones altamente inciertas, lo dicen no solo por motivaciones desde las ciencias físicas o químicas, sino también desde las ciencias sociales. Es decir, no es claro que una comunidad que vive al lado de una planta de producción de cal esté dispuesta a que esa misma planta crezca en 2 o 3 veces para producir esta cal para el océano. O que esta cal se utilice para remover CO2 cuando realmente podríamos estarla utilizando para muchas otras funciones en nuestra misma sociedad, como por ejemplo tener edificios o calles o construcciones que sean en sí mismo de bajas emisiones, ¿no? Entonces, bueno, a través de procesos de consultas con expertos, consultas con actores en todas las cadenas de valor, con comunidades que podrían ver estos proyectos siendo desarrollados en sus propios sitios de trabajo y de vivienda, principalmente comunidades costeras, pues nos damos cuenta que es importante considerar impactos en ecosistemas terrestres, ¿no? Incrementar el tamaño de las plantas de producción de minerales. En algunos casos puede haber sinergias positivas como disponibilidad del agua, si pensamos en el caso de las plantas de desalinización. Hay temas de gestión de residuos, puede haber afectaciones a actividades turísticas, prácticas religiosas y prácticas estéticas, ¿no? Es decir, prácticas, en México normalmente hablamos más de cultura, pero pensemos en prácticas estéticas y religiosas de comunidades, culturas que consideran que este tipo de intervenciones tienen un impacto sobre su visión de la naturaleza con las que están particularmente conectados tradicionalmente, ¿no? Y los más obvios, que son posibles afectaciones sobre actividades económicas que hacemos en el océano, ¿no? Pesca, acuacultura y otras actividades económicas, en los cuales en algunos casos podríamos pensar que haya potenciales sinergias positivas, ¿no? Es decir, no se trata solamente de evaluar los riesgos negativos que son clave, sino tal vez también entender algunas sinergias positivas. Bueno, digamos, platicados este detalle sobre una de estas soluciones, una en particular en la que trabajo ahora, pero digamos, un ejercicio similar podría hacerse para cada una de las diferentes propuestas de formas de remoción que enlisté muy al principio de la presentación. Podemos hablar más específicamente de problemas de gobernanza, de ejemplos de problemas de gobernanza que son importantes para soluciones como o propuestas como la de la alcalinización del océano, pero que también son importantes en cada uno en su contexto específico para muchas otras alternativas. Una vez retomando el ejemplo de la alcalinización del océano, que mencioné el uso de cal en la alcalinización del océano, que mencioné al principio y que describí con mucho más detalle hace un momento, pues bueno, realmente el Convenio de Londres y el Protocolo de Londres, que son tratados internacionales sobre vertimientos, sobre lo que no podemos vertir en el océano, en este momento no permitirían que realicemos esas actividades. Aún si decidiéramos que son algo que queremos hacer, tendríamos que primero ponernos de acuerdo en foros internacionales que queremos autorizar. De igual manera, pero digamos, existen estos foros, estos mecanismos. Entonces, en este momento, por ejemplo, hay un grupo de expertos que está discutiendo qué tipo de intervenciones de remoción de CO2 de la atmósfera que requieren del océano deberían de ser aprobadas o autorizadas. Porque está claro que hay algunas que no deberían de ser autorizadas, sino hasta que haya suficiente evidencia científica de que no deberíamos de adoptarlas. Y en muchos casos, y eso es algo bueno, estos mismos grupos científicos y de expertos de política pública, legales y científicos, deberán de concluir que hay alternativas que no deberíamos de implementar. Un punto importante, digamos, yo sé que las personas que participan en este foro vienen de muchas disciplinas también,
a mí me parece un punto bien interesante para los internacionalistas, si hay alguno en el foro, como muchas veces, y yo he estado en foros científicos donde los científicos preocupados porque haya gobiernos o actores en ciertos países que empiecen a implementar este tipo de soluciones sin aprobaciones internacionales o sin acuerdos internacionales, siempre citan casos de países en Asia, en el sur de Asia o en el este de Asia, como potenciales países de origen de estos, le llaman rogue actors, como actores rebeldes. Y es interesante pensar que realmente uno de los grandes problemas en estos acuerdos internacionales es que el gran actor que nunca es parte de los acuerdos formalmente es Estados Unidos, ¿no? Y lo menciono porque, bueno, México acaba de pasar por este episodio muy peculiar, donde un ciudadano, una iniciativa propiamente nacida en Estados Unidos, trató de echar a andar un experimento de geoingeniería, o si le podemos llamar experimento, porque ni siquiera creo que consideraríamos propiamente como un experimento de geoingeniería a través, asociado a la radiación solar. Pero bueno, es interesante pensar ese contraste que existe entre diferentes esferas internacionales y la responsabilidad que toman diferentes países para la firma de este tipo de acuerdos que restringen actividades por preocupaciones ambientales. El segundo punto es quién y cómo pagamos por ello, ¿no? Digamos, si decidimos que algunas actividades son deseables y algunas desde este momento ya lo son, como por ejemplo podemos pensar en la restauración de ecosistemas, bueno, hay que pensar en cómo lo pagamos, ¿no? En este momento, por ejemplo, el Reino Unido está en un proceso de consultas para desarrollar un modelo de negocios para la remoción de gas de efecto invernadero de soluciones ingenieriles, es decir, captura directa de CO2 de la atmósfera o bioenergía con captura geológica de CO2. Y bueno, desde estas perspectivas, por ejemplo, desde la perspectiva del gobierno británico, las intervenciones de la demanda esencialmente se refieren a cómo asegurarnos que los privados sean los que compren o que paguen por esa remoción, mientras que el gobierno solamente se dedicaría a subsidiar algunas de las intervenciones desde la perspectiva de los desarrolladores de la tecnología. Bueno, mientras en Inglaterra se discute cuál debería ser la fórmula específica, en Estados Unidos, con lo que llaman el Inflation Reduction Act, han establecido una serie de subsidios gigantescos para que desarrolladores de tecnología puedan acceder a subsidios públicos, subsidios, para desarrollar todo tipo de proyectos de captura de CO2, algunos de los cuales van a ser para remoción, cumpliendo con los 3 principios de los que hablé en un principio. Otros potencialmente no cumplirían alguno de los principios, como pueden ser los proyectos de captura que están pensados para remover CO2 de plantas que utilizan combustibles fósiles. Bueno, ¿dónde debe ocurrir? ¿No? Este es un tema bien importante porque muchas de las soluciones que se plantean como formas de remoción pueden tener impactos negativos importantes. En algunos simplemente por la escala. Por ejemplo, pensemos en la aforestación, estas prácticas de desarrollar plantaciones comerciales para producir, por ejemplo, madera o inclusive para producir combustible para las plantas de bioenergía. Si esta forestación está sustituyendo, puede sustituir otros bosques, otros ecosistemas de un muy alto valor. Entonces, no se trata de implementar estas soluciones solamente porque tienen un potencial beneficio climático, sino hay que contrastarlas con los otros usos de los recursos o del espacio y de los ecosistemas. Y encontré yo este estudio que me pareció muy interesante y un poco preocupante, un estudio económico donde modelan qué tanto podría crecer el uso de biomasa con captura geológica de CO2 y cuál sería su costo con o sin comercio internacional de biomasa. Entonces los autores, les platico el resumen,
Los autores llegan a la conclusión de que la manera en la que podemos tener más CO2 capturado a un precio más bajo depende de, en este modelo económico en particular, de que Estados Unidos, Europa, China, Brasil, India, todos participen en el comercio internacional de biomasa. Y esencialmente esto depende de que Brasil e India manden la biomasa a Estados Unidos, a Europa y a China, pero principalmente a China, donde la producción de energía es mucho más barata y la demanda de energía es en volumen mucho mayor que en Europa y en Estados Unidos, para alcanzar ese escenario donde tenemos mucha captura de CO2, pero también a un costo mucho más barato. Y uno podría pensar, bueno, realmente deberíamos tener como prioridad que Brasil exporte biomasa para consumidores energéticos en Estados Unidos, Europa o China. Digamos, no voy a dar una respuesta aquí, pero creo que la opinión yo estoy seguro que todos tendrán una opinión muy similar, que probablemente no sería la mejor manera de empezar a pensar la remoción de CO2, cuando sabemos que hay muchas otras maneras en las que Brasil puede remover CO2, expandiendo, recuperando los ecosistemas que se han perdido en el país, ¿no? Entonces, bueno, está la discusión de dónde debe ocurrir, qué tipo de soluciones vamos a implementar o de alternativas vamos a implementar y dónde, y quién debe hacerlo, ¿no? En la cita de la consulta de Reino Unido que les mostré, es el gobierno que trata de orquestar o financiar, subsidiar algunas actividades del sector privado. En el caso de Estados Unidos también estos subsidios están pensados para que el sector privado desarrolle estas tecnologías y las implemente. Hay además grandes corporaciones que están financiando el desarrollo de tecnologías particularmente ingenieriles, pero no solamente. En este caso, Microsoft, por ejemplo, que está financiando actividades de remoción de carbono de esta organización, esta empresa suiza que se llama Climeworks, que tiene una planta de captura directa de carbono en Islandia, donde, ya mencionaba, inyectan el CO2 en un depósito mineral para que se integre a los mismos minerales. Pero no solamente Microsoft es la única, otras grandes empresas como Stripe. Stripe es una empresa de tecnología de pagos. Seguramente todos hemos utilizado su tecnología sin que sepamos que es realmente la tecnología de Stripe. Ellos son otros grandes financiadores de este tipo de tecnologías y lo hacen sin la intervención del gobierno, ¿no? Y entonces hay que discutir, ¿no? ¿Quién debe hacerlo? ¿Quién debe autorizarlo? ¿Quién debe financiarlo? ¿Y quién lo implementa? Uno podría pensar, o podemos pensar, y lo digo porque lo hemos considerado en las consultas, en los talleres que organizamos con expertos de diferentes sectores, que también se podría pensar en un organismo público estatal o un organismo público regional e internacional que se dedique a contratar y pagar por servicios de remoción de CO2, en lugar de que sea solamente el sector privado, ¿no? Entonces, bueno, pensemos que lo hace el sector privado, ¿no? Vale la pena discutir si lo hace el sector privado a través de obligaciones que se pone el sector privado a sí mismo, o si son obligaciones que le ponen los gobiernos al sector privado, ¿no? En este momento hay campañas internacionales que se han abrogado de manera muy positiva para las discusiones internacionales. La definición de conceptos como emisiones cero netas es el caso del Race to Zero, que es un mecanismo de colaboración no estatal dentro del marco de Naciones Unidas o de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y hay, bueno, discusiones muy ricas sobre cuál debe ser el papel de las remociones en este tipo de obligaciones para actores no estatales, principalmente empresas. Y, por ejemplo, en un reporte que comisionó el secretario de Naciones Unidas con un conjunto de expertos internacionales, llegaron bueno, esencialmente la idea del concepto es que las remociones deben de utilizarse para compensar por las emisiones que no puedan ser evitadas en el punto en el que una empresa diga, bueno, yo ya tengo emisiones neta cero, realmente no es que no tenga emisiones, es que
está removiendo CO2 de alguna manera para compensar por esas emisiones. Y lo que nos dicen es, bueno, los mecanismos privados deben de desarrollarse de tal manera que las remociones sean permanentes. No sabemos exactamente qué quiere decir eso. Pensamos que para algunos científicos el CO2 removido en bosques no es permanente, tiene que ser formas de almacenamiento, por ejemplo, geológico. Hay discusiones sobre esto. Y el segundo punto es que sean verificados por terceras partes, independientes con información pública, ¿no? También podríamos pensar en sistemas donde sea el gobierno el que regula tanto la obligación como el tipo de remoción y la verificación, ¿no? Ahora, un punto final antes de que pasemos a las preguntas es un ámbito de investigación que es bien interesante, que es el de la apreciación pública sobre este tipo de soluciones. Una colega investigadora, Sara Nawaz, acaba de publicar esta investigación hace cuestión de semanas, donde ellos evalúan, hacen una serie de entrevistas, más de 2000 entrevistas, donde comparan 4 tipos de soluciones relacionadas con el océano. Una, donde se captura el CO2 del aire y se inyecta en pozos costa afuera para su mineralización, ¿no? Primero capturan el aire y después lo inyectan. Un segundo, donde hay un cambio en el pH, es decir, alcalinización del océano a través del uso de minerales. La adición de hierro o nitrógeno al océano para incrementar la actividad biológica en el océano. Y un cuarto punto que es la restauración de ecosistemas costeros degradados, como los humedales en el caso de México. Lo que encontraron estos investigadores es que en el caso de la alcalinización del océano, la opinión era predominantemente negativa, ¿no? Mientras que en el caso de fertilización del océano es relativamente neutra. En las actividades de captura directa de carbón con inyección costa afuera, una posición relativamente más positiva, y para lo que sí hay digamos, un gran apoyo es para la restauración de ecosistemas costeros, ¿no? Digamos, no debe ser una sorpresa este último punto, pero bueno, es importante tener en cuenta la importancia de hacer este tipo de investigación. De hecho, ya no incluí esta diapositiva, pero en un estudio paralelo que sí que se incluyó en el reporte del estado de CDR, que rastrea las discusiones en Twitter, que esencialmente es de personas que están dedicadas a esto o que están muy involucradas en las discusiones sobre cambio climático. Normalmente las opiniones más negativas son sobre la fertilización del océano, porque es una de las propuestas sobre las cuales tenemos más evidencia de impactos negativos por cambiar los ecosistemas del océano mismo. Rápidamente, solamente para que tengan los antecedentes de líneas de investigación en América Latina, CEPAL ha estado tratando de dar seguimiento al tema. En 2021 publicaron su primer reporte, en primavera de 2021, y en 2023, hace cuestión de semanas, de nuevo, publicaron un segundo reporte con un poco más de énfasis en soluciones basadas en la naturaleza. Esencialmente no discuten solamente soluciones basadas en la naturaleza, pero discuten todo el conjunto de posibles soluciones o alternativas de remoción, pensando en los retos ecológicos de América Latina que tienen que ver mucho con la deforestación y la degradación de ecosistemas, ¿no? En un estudio que estamos desarrollando nosotros en comparación entre Brasil, Chile y México, disculpen aquí, me falló la traducción, esta tabla originalmente estaba en inglés. Encontramos que, bueno, en estos 3 países, naturalmente hay actividades de afforestación, reforestación, manejos de bosques también, mejoran el manejo de bosques, y en restauración de ecosistemas hay actividades en los 3 países, pero son ecosistemas diferentes, ¿no? Mientras en Brasil la prioridad está en recuperar pastizales degradados, en Chile está en recuperar turberas, que son estos ecosistemas
Estos, digamos, como pantanos de climas templados, que son muy abundantes en Chile, también lo son, de hecho, aquí en Inglaterra, en Escocia, es un gran tema en Inglaterra. En México la prioridad son los humedales, ¿no? Suelos en agricultura. En Brasil hay unos grandes proyectos de demostración asociados a su industria ganadera y otras grandes agroindustrias. Mientras que en México consideramos que hay implementación y ponemos ahí un asterisco porque hay grandes desacuerdos sobre el tema, porque el gobierno mexicano ha empezado a tratar de estimar el monto de captura de CO2 que ocurre en suelos a través de programas como Sembrando Vida. Y finalmente, Brasil sí tiene proyectos de demostración de biomasa con captura de CO2 que no existen en Chile y México, pero a diferencia de los proyectos que existen en Europa o en Estados Unidos, en Brasil están asociados a la industria del etanol. Y es posiblemente como un caso único en el mundo de si desarrollan biomasa con captura, será asociada a esta industria del etanol. Y en ninguno de los 3 países encontramos iniciativas de captura directa del aire, que a mí me parece muy bien. No veo ningún problema con ello. Hay muchas otras prioridades, primero, ni tampoco de meteorización. Así que esta es la presentación. Muchas gracias por escucharme y estoy listo para sus preguntas. Muchas gracias, José María. Súper interesante y súper completa tu presentación. Y bueno, en lo que nos llegan algunas preguntas, yo tengo varias que te quisiera compartir. Una de las razones que más se habla para geoingeniería en general, digamos, agrupándola, yo sé que el término no es como el favorito de los que trabajan esto, pero digamos, Sí. geoingeniería. No, yo creo que se vale que se le cuestione de esa manera, sí. Sí, no, y además creo que nos pone en un contexto interesante, porque digo, geoingeniería ya la hemos hecho, ¿no? Por eso tenemos cambio climático, ¿no? Y continuamos haciéndolo en distintas escalas y regiones, pero hay una pregunta, o sea, muchas de las razones en favor de llegar a aplicar esto es que básicamente, por ejemplo, el IPCC nos dice que para mantenernos por abajo de 1.5 grados centígrados, por ejemplo, no hay manera, a menos de que haya algún tipo de estas tecnologías que se aplique en el corto plazo, ¿no? Que de hecho, bueno, 1.5 es básicamente imposible que lo logremos, ¿no? Sí. Pero ahí me entra la duda, o sea, hay una temporalidad muy clara, ¿no? Digamos, una de las razones para meterle a esto es que en el corto plazo no nos va a dar métodos de, digamos, mitigación de emisiones Sí, por sí solos, ¿no? sí. Pero realmente tendríamos como planeta la capacidad para, por ejemplo, digamos, secuestrar las cantidades necesarias de CO2 como para este tipo de objetivos, o la verdad es que estamos muy lejos de que con la mitigación que tenemos y las capacidades que se puedan instrumentar, digamos, en los próximos, ¿qué te gusta? 5 años, Sí. lograrnos este tipo de... Bueno, hay un estudio muy interesante. Tal vez tú y otros en la audiencia hayan escuchado el término de el decrecimiento, ¿no? Y hay muchos expertos de diferentes disciplinas que dicen que, bueno, esto del decrecimiento es completamente irreal, ¿no? Que es muy poco realista estas propuestas. Y hay un artículo fantástico que contrasta escenarios con decrecimiento frente a los escenarios en los que planteamos la expansión de estos escenarios de remoción. Y dice, bueno, realmente los dos son tan complicados que uno no es menos realista que el otro, ¿no? Y eso es para un poco darle un poco de vuelta a tu pregunta y no contestarla directamente, porque bueno, es sumamente difícil, ¿no? Y es razonable cuestionar escenarios donde cualquiera que plantee que está seguro que esto lo vamos a poder hacer a escala, realmente no está planteando los términos de nuestro conocimiento y de nuestra capacidad como sociedades. Un tema todavía más importante es que
ni siquiera son alternativas uno de otro. Es decir, lo que los diferentes escenarios nos muestran es que la remoción de CO2 se vuelve más fácil si aceleramos la descarbonización. Porque como en el caso de la alcalinización del océano, para hacer alcalinización del océano tenemos que tener cal de cero emisiones. Entonces, bueno, si vamos a producir cal de cero emisiones, pues ya produzcamos la cal de cero emisiones para la industria de la construcción también, ¿no? Entonces, hay una serie de sinergias que crean como algún tipo de divergencia, donde si vamos muy bien en la descarbonización, podemos apostarle un poco más, o sea, podemos estar más seguros de la capacidad de remoción. Si vamos muy mal con la descarbonización, se vuelve todavía más difícil implementar la remoción. Es decir, estos ciclos de reforzamiento son una mala señal. Sí, además de que, pues bueno, ya hay una saturación, ¿no? Digo, por mucho que le hagas a la alcalinización del océano, si ya tienes que absorbió un montón de CO2, pues va a estar mucho más complicado que siga. Como bosques, ¿no? Hay una cantidad Igual. limitada de superficie. Uh-huh. Tenemos una preguntita, a ver, déjame ver. ¿Cuál es su opinión sobre la física newtoniana y sobre el cambio climático y la sustentabilidad ambiental? Es de Elizabeth Delgadillo. No estoy Creo que no soy la persona adecuada para hacer un comentario sobre física newtoniana. Pero bueno, mi opinión sobre el tema es pues que debería, o sea, no es un tema, yo no soy físico, ni químico, ni ingeniero, soy científico social. Yo diría que el tema de cambio climático desde mi perspectiva es principalmente un problema de organización social, económica y política, ¿no? Porque a final de cuentas somos como sociedad los que estamos causando, teniendo este efecto de ingeniería sobre el clima mismo. Sí, pues básicamente pues es un problema súper retorcido en el que puedes ver su origen en problemas sociales, no es un asunto, digamos, la física nos ayuda a entenderlo, ¿no? Pero no es un Entender los problema de la problemas que física. hemos causado. Exacto, Sí, ¿no? claro. Oye, también te quería preguntar ahí, con la parte de los océanos, a mí me preocupa, bueno, y la verdad es que no conozco el tema, por eso me pregunta, digo, ¿qué tanto son los efectos de este tipo de tecnologías, por ejemplo, en la biodiversidad, en los ecosistemas y también, por ejemplo, porque lo que estaba viendo es, pues básicamente, desalar también una de las posibilidades y poner agua fresca, digamos, bueno, agua dulce, pues, ¿no? ¿Cómo Realmente afectaría eso? no es ese, no. ¿No? Bueno, pero termina la pregunta. No, digo, ¿cómo afectaría, digo, desde la parte, qué tantos estudios conoces o qué tan a profundidad se han estudiado los efectos sobre biodiversidad, sobre corrientes marinas, sobre, en general, lo que Sí. pudiéramos esperar de esto? Bueno, este proyecto OceanEdge es el primer gran proyecto que intenta resolver diferentes eh, preguntas de esa naturaleza, incluido haciendo los primeros estudios en campo. Una de las fotos que mostré al principio, en esas como bolsas en el mar, realmente es un estudio de campo donde están estudiando cuál es el impacto de la alcalinización con minerales, con soluciones minerales sobre la biodiversidad en ese caso era del Mar del Norte y estaban haciendo estudios similares en Islas Canarias. Yo creo que los resultados irán saliendo justo en este año de todos esos estudios, estarán siendo publicados. Sí hay preocupación sobre efectos en la biodiversidad y por eso se tiene que estudiar, ¿no? Hay un antecedente bien interesante que descubrimos haciendo esta investigación, haciendo entrevistas en Noruega, y es que la lluvia ácida de Inglaterra, de las emisiones de dióxido de azufre de Inglaterra, llegaban a la península, llegaban a Noruega, llovía ahí la lluvia ácida, había lluvia ácida, y mató ríos completos. Y entonces lo que tuvieron que hacer los noruegos fue utilizar helicópteros para tirar cal en las montañas, de modo que pudieran hacer un cierto tipo de alcalinización de sus mismos ríos para reducir la acidez de los ríos y recuperar la biodiversidad. Entonces, hay instancias donde sabemos que el impacto puede ser, de hecho, positivo y lo utilizamos de manera positiva,
para contrarrestar un daño que ya habíamos hecho, como es el de la lluvia ácida. Entonces, se están estudiando esos múltiples dimensiones de impactos positivos o negativos. Ahí, como mencionabas en algún momento de tu presentación, el problema también son las escalas, ¿no? Digo, la escala para tener realmente un impacto en la cantidad de CO2 atmosférico que sea relevante, pues tiene que ser bastante grande. ¿Hay estudios al respecto? ¿Cuánto es el área mínima o cuánto es digamos, el tamaño de proyecto como para que sea significativo? Pues realmente, si funciona, cualquier actividad podría ser importante, ¿no? Por ejemplo, hay una idea de hacer con esta misma lógica, pero colocando los minerales en plantas de tratamiento en ríos locales, ¿no? La escala es pequeñita, pero en teoría tiene un impacto. Entonces, no hay, digamos, los estudios que realiza este consorcio utilizan como referencias una gigatonelada, por ejemplo, ¿no? Que se requeriría 30 años de ir escalando la industria poco a poco, escalar la industria de la cal en 1 o 2 veces su tamaño. Es decir, son escalas importantes y simplemente el llegar a esos volúmenes tomaría décadas de incrementar, construir los barcos necesarios, construir la infraestructura costera necesaria, y así lo podemos pensar con otro tipo de soluciones que requieran muchas intervenciones. Por eso la importancia de aprovechar alternativas como la restauración de ecosistemas lo más que se pueda, y como veo también en el chat que nos dice Erika Sánchez preguntando sobre los combustibles fósiles, sí, realmente no nada más hay que reducir las emisiones de combustibles fósiles por detener el cambio climático, sino que entre menos emisiones haya, más fácil, en la economía más fácil va a ser implementar más soluciones de remoción. Sí, porque de hecho esto que pregunta Erika, yo creo que es una de las primeras cosas que uno piensa cuando le hablan de geoingeniería, ¿no? Queremos salirnos por la tangente, ¿no? Vamos a dejar el problema de las emisiones de CO2 para después y ahorita a ver si esto nos saca del apretón, pero digamos, por lo que estamos platicando, pues tampoco es cierto que esto nos pueda sacar del apretón en No. los próximos 5 años, ¿no? No. Entonces, Yo creo que el mensaje del IPCC es muy claro, que para llegar a la meta tenemos que reducir emisiones de manera aceleradísima, y las remociones nos servirán para compensar un poco y para regresar a un nivel de temperatura más razonable, ya que seguramente vamos a fallar en la meta del 1.5. ¿Cómo vamos? sí, bueno, pues con eso me quedo como una herramienta más que tenemos que explorar y que nos puede ayudar durante este siglo. Pues José María, muchísimas gracias. No sé si quieras dar un mensaje de despedida o algo. Nos escuchan muchos jóvenes. Platícanos tu experiencia metido en estos líos. Sí, bueno, ha sido muy interesante. Yo me formé obviamente en México. Yo sigo creyendo que mi principal formación académica fue en la licenciatura en México. Y ahí, bueno, les platicaré. Realmente yo empecé trabajando, pensando que iba a trabajar en la industria energética, más en la de los de petróleo, y fue en China donde me convencieron que realmente el problema no era el petróleo, no era tener un sistema energético más, digamos, con mayor producción de energía, sino resolver el problema del cambio climático. Y ahí di el giro a investigar cambio climático, trabajé en cambio climático en México, y ahora en estos temas. La verdad es que es muy interesante ver lo diverso que son estos programas de investigación. De nacionalidades, digamos, pero no lo diversos suficientes, no suficientemente diversos, ¿no? Entonces, yo creo que es sí importante que los jóvenes, hay mucho trabajo que hacer, o sea, que vale la pena como realmente enfocarse, clavarse en estos temas, llegar a profundidad y trabajar en ellos. Hay mucho que hacer todavía. José María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos el otro jueves en el conversatorio, ¿no? Para platicar más
Sí, nos vemos el día del conversatorio y bueno, en la presentación habrá quedado mi correo electrónico. Si alguien quiere contactarme con interés de algo que han visto en Oxford o en Inglaterra en general, yo con gusto respondo a sus correos. Pues muchísimas gracias, José María. Un abrazo y Hasta luego. buenas tardes a todos. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.